Le invito a abrir sus Biblias en San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20, versículo 1. Cuando lo tienen me pueden decir amén. Gloria a Dios. La verdad estoy muy contento, de poderle compartir la palabra y también con una responsabilidad de parte de Dios, amén. Quiero compartir, lo que el Señor puso en mi corazón para todos nosotros en esta noche y espero que lo puedan recibir porque es palabra de Dios. Voy a compartir 3 puntos, voy a ser breve, pero voy a ir directo. Y en San Mateo dice la palabra de Dios, 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, en 1 denario al día, le envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, diga conmigo, desocupados. Y le dijo, y también vosotros a mi viña, y yo le daré lo que es justo, y ellos fueron. Versículo 5 dice, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban, digan conmigo, desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Oramos un minuto a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que estamos viviendo en esta noche. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, y te pido que tu palabra, Señor, que es verdadera, pueda llenar los corazones en esta noche. Tú eres un Dios que sigues llamando, Señor, a tus hijos. Que tú sigues llamando obrero a tus mies, Señor. Señor, por eso que en esta noche tu palabra sea tan poderosa, Señor, que sea impregnado con el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, te damos muchísimas gracias, Jesús. Amén y amén. Aquí podemos ver que Jesús contó que el reino de los cielos, era semejante a un hombre que salió a contratar gente para trabajar en su viña, en su trabajo, en su campo. ¿Y qué halló? Dice, gente que estaba, ¿qué? Desocupada. A veces me hago esta pregunta, digo, Dios, estoy muy desocupado, poneme a trabajar. Porque saben que Dios lo que está haciendo en este tiempo es llamar. Dice la Biblia, aquí en los versículos más adelante, que Dios llama. Y no todos escuchan, obedecen el llamado de Dios. Pero acá hay personas, mujeres y varones que han escuchado el llamado de Dios. Amén. ¿Y cuántos tienen el deseo de servir a Dios en este tiempo, en lo que queda de este año y todos los años por delante? Yo tengo ese deseo de servirle en todo lugar. Y saben, a veces nos encontramos y decimos, ¿en qué le podemos servir al Señor? Y hay infinidades de maneras de servirle. Dice que a donde hay una necesidad, donde hay un desnudo, donde hay un necesitado, donde hay, personas en la cárcel, dice que si hacemos algo por ellos, a Cristo se lo hacemos. Amén. El servicio tiene que ver con un montón de cosas que podemos servirle al Señor. Por eso el Señor en este tiempo nos está llamando a que no estemos desocupados. Decirle al que está al lado tuyo, no esté desocupado. ¿Saben, hermano, que cuando estamos desocupados, estamos, parados, estamos quietos y no tiene nada que ver con que, estemos quietos en la parte secular del trabajo? Estamos hablando de lo que Dios quiere con nuestras vidas y a veces estamos frenados. Entonces, Dios quiere hablar en esta noche a este corazón. El estar desocupado nos lleva, a estar sedentarios espiritualmente. ¿Qué pasa cuando una persona no se mueve, no hace ejercicio, no hace nada en su vida? Comienza a venir en la persona el sedentarismo, ¿no? Ya menos hace, no quiere hacer nada. Entonces, Dios nos empuja a que tengamos un espíritu ferviente en la oración, en el servicio. ¿Y sabe cuándo a veces empieza ese espíritu ferviente en nuestra vida? Cuando nos movemos. Cuando lo dejamos acá en la mente, recibimos la palabra, que tenemos que servirle, que hacer algo para Él, que tenemos que... Sí, queda acá en nuestra mente, pero cuando nosotros avanzamos,
ahí comienza a venir el ferviente deseo de servir al Señor. Gracias, hermano. Otra de las cosas es que cuando estamos desocupados, estamos desconformes. Nada nos alegra. Estamos sin rumbo. Estamos como una persona que quizás que no conoció al Señor. Entonces nos sentimos desconformes con todo. También cuando estamos desocupados, ¿qué hay? Hay como crítica, digamos, en nuestro corazón. Porque empezamos a ver errores, comenzamos a ver defectos. Entonces Dios quiere que estemos ocupados. Que sea un tiempo de madurez, de decir, me voy a mover por fe. Y si vos te encargás de las cosas del Señor, el Señor se va a encargar de las tuyas como se encarga de las mías. Es importante estar. Y hermanos, y también si uno permanece en una quietud, digamos, estando desocupado, digamos, como dice la palabra, también no descubrimos el potencial que Dios puso en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a descubrir el potencial, los dones que Dios puso en nuestra vida? Cuando nos movemos. Cuando decimos, sí, Señor, aquí estoy, a servirte a lo que sea. Y no ponerle más excusa en este tiempo al Señor, sino que atender a ese llamado. ¿Amén? Dice que este hombre Jesús contó algo que era semejante igual. Él quería enseñar unos principios inamovibles que era, digamos, de estar atento, digamos, al llamado de Dios, de escucharlo a Dios cuando Él nos está llamando y de obedecerlo. Entonces Dios lo que quería enseñar en este principio, digamos, de que la iglesia, que somos nosotros, cada uno de nosotros, nos tenemos que mover. Y ahí vamos a ver, digamos, el poder de Dios en acción. Otra de las cosas que justo estaba orando ahí la pastora en esta noche, y justo es una parte que quiero compartir, es que muchas personas no se sienten capacitadas, dicen, pero yo no sé cómo servir al Señor, no sé cómo hacerlo, Sisto, no sé. Quiero servirlo. Y bueno, y acá es una parte donde Dios te dice que Él nos capacita, ¿amén? Él te hace un ministro competente, alguien que ministre sus cosas, que hagas cosas para Dios competentemente, digamos, de una manera, digamos, no quiero decir en excelencia, sino en todo lo mejor para Dios. Y cuando decimos que Dios nos capacita, no es que solamente esperemos que la unción y la presencia de Dios esté en nosotros, sino que también entrenar, estudiar, estar en las enseñanzas, ponerlas por práctica. Eso es una manera de que uno se puede capacitar. Pero Dios, hermano y hermana, Dios te capacita. Sos necesario para la obra de Él. Él no te está llamando a un hombre, no te está llamando a una mujer, te está llamando a Dios mismo. Y Dios dice que a la persona que Dios levanta, Él la sostiene. ¿Amén? Y si Dios está con vos, Dios te ungió. Entonces podés hacer la obra de Dios. Lo invito a ir conmigo a Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Y dice así la palabra: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, competentes, diga conmigo competentes, aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en quién, en nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién te hace apto? Dios. Dice que la misma presencia de Dios, del Espíritu Santo, nos hace aptos, nos hace unas personas competentes. Cuando yo hablo de competente, no es que no competimos contra personas, no va por ese lado. Digamos, nos hace competente en la oración, nos hace competente, digamos, en la lectura de la palabra, nos hace competente en el servicio, nos da un espíritu superior al de este mundo. No un espíritu de derrota, sino un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Cuando hablamos de un espíritu de poder, no es solamente que Dios te toca y te caes, no es solamente que Dios te toca y te sana, que eso es algo hermoso, sino que te da el poder de decir no a las tentaciones,
te da el poder de vencer el pecado. Porque ¿cómo podemos vencer las debilidades? ¿Cómo podemos vencer nuestra propia naturaleza? Es con el poder de Dios y el dominio propio que Él nos da, amén. Por eso, hermano, cuando uno habla de que Dios nos hace ministro competente, Él lo hace. Jesús te hace apto, te capacita. Él produce sanidad y restauración mientras vas caminando. Si esperamos a estar completos, lo vamos a lograr en el cielo. Pero hermano, Dios quiere que avancemos y en el camino Dios te va a ir restaurando. Pero que puedas empezar a movilizarte. Si en esta noche estás escuchando, que empeces en este tiempo a movilizarte y servir a Dios, como te repetí lo que dije hoy, digamos, tiene que ver con ayudar, la ayuda mutua, ayudar a otros. Tiene que ver con servir a un hermano en la fe, tiene que ver con servir a una persona que está ahí en la calle, en tu trabajo, digamos, en la escuela, digamos, hay infinidades de maneras de servir al Señor. Saben, hermanos, que lo que Dios pone en uno se nota. Vos vas a estar en un trabajo, vas a estar en la escuela, vas a estar en diferentes lugares, en un negocio comprando, y hay algo que las personas comienzan a mirarte y no porque exactamente, digamos, creamos lo más lindo, sino que hay algo, digamos, que lo pone Dios, que es una gracia. Yo me acuerdo que en un tiempo íbamos con mi esposa por todos lados y donde pasábamos nos miramos y yo digo, amor, tanta facha tengo. Y andaba, y saben que cuando vine a la oración, estábamos, por eso es importante también estar orando a las 7 ahí antes de la reunión. Dios me dijo como que no me agrande, ¿viste? De cierta manera, que no me agrande porque era lo que Él puso en mi vida. No es que somos nosotros, sino que Él es en nosotros. Y nosotros nos gloriamos en Él, ¿amén? Por eso, digamos, te van a ver diferente porque la presencia de Dios está en vos. Y esa es la que nos hace competente. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4. Cuando lo tienen me dicen amén. Así lo leemos juntos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tienen por ahí? Gloria a Dios. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que somos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Mirá el que está a tu lado. Y decirle, sos un ministro del Señor. Saben que a veces como que ponemos los nombres por muy alto, digamos, ¿no? Y renombres. Y ministro tiene que ver con personas que ministran las cosas de Dios, que sirven, que administran lo que Dios le dio. Eso tiene que ver con ser ministros. Cuando uno sirve, cuando uno ayuda, cuando uno, digamos, administra lo que Dios le dio para servir, estás siendo un ministro. ¿Eh? Por eso es importante, digamos, saber que Él, decía la palabra, que Él nos hace ministros competentes. No te menosprecies, no te dejes engañar, porque Cristo, te tenés que ver como Cristo te está viendo. Y Él te ve como un escogido, no solamente como un llamado. Saben, hermano, que los llamados al escogido se diferencia. Un llamado escucha y no obedece a Dios, no obedece el llamado. Pero un escogido es el que está cerca de Dios, que quiere buscarlo. Saben que a veces yo compartía con unos compañeros del trabajo, cada compañero que traigo en el auto, le hago que, digamos, lea un versículo. Yo siempre tengo la Biblia en el auto, entonces le digo, el que está atrás, léete un versículo. ¿Y qué es un versículo? ¿Viste? Ahí ya le enseño. Entonces va leyendo un versículo. Y lo escuchaba como que hablaba de Jesús, como si hablaría, digamos, de San Martín, ¿no? Un prócer. Pero, digamos, lo hablaba como alguien que, digamos, que no lo conocía. Y así a veces muchas personas están hablando de Jesús, hablando de Dios, pero no le conocen. Tenemos que ser como
como hijos escogidos, estar cerca de Dios para conocerlo. ¿Y cómo estamos cerca? Cuando uno está en comunión con Él, en la búsqueda de adoración, en el ayuno, ¿no? Y dice, una de las cosas competentes también en nuestra vida espiritual. ¿Por qué hablo? Quiero tocar un poquito de este tema, porque en este tiempo muchas personas están sufriendo cosas espirituales que ni siquiera, digamos, las personas profesionales de la salud o de diferentes lugares pueden entender lo que le está pasando a la razón humana, a las personas. Y hermanos, todos sabemos que Satanás existe y que él vino para matar, hurtar y destruir e incita al mal. Entonces, digamos, eso es lo que está afectando, digamos, la sociedad. Entonces, la desobediencia del hombre permite que las personas sean perturbadas por Satanás y entonces reaccionen y accionen conforme a la violencia, al enojo, a la ira, digamos, y a otras cosas más terribles, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos ser competentes contra eso? Digamos que es algo que parece básico, pero lo tenemos que practicar día a día, porque esto nos pasa a todos, es la oración ferviente. No solamente orar por la comida, ni orar, digamos, los 5 minutos cuando nos levantamos, sino que orar, tener tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra y de ayuno, amén. Hay géneros que decía Cristo, cosas que tenían que ser vencidas en ayuno y oración. Y voy a compartir el punto número 3. Tenemos que estar revestidos por Él, amén. No solamente saber que somos ministros competentes, que somos escogidos de Dios y digamos que Él nos está llamando a sus labores, sino que para poder cumplirlo, para poder efectuar ese llamado, tenemos que, digamos, estar revestidos de Él, revestidos de su amor, de su misericordia, de santidad. No podemos tener un atributo de un Dios porque Él es un Dios poderoso que nunca pecó, que en su boca no halló engaño, digamos. Pero nosotros podemos ver, y esos atributos de Dios, esas cosas de Dios, el amor, es derramado en nuestros corazones. Entonces va a empezar a ayudar a personas y a amar personas que quizás antes no podía, porque decía, no, que lo ayude otro, porque está mal así, porque hizo tal cosa. Entonces, esa condenación que muchas veces hemos hecho con personas, ¿no? Estando lejos del Señor, cuando Dios te llena de ese amor y te reviste de Él, ya uno no le echa la culpa digamos, a las malas decisiones que tuvo la persona, sino que trata de ayudarlo para sacarlo de la garra del enemigo, ¿ven? Porque yo entiendo que muchas veces nos vamos a encontrar con incansables casos que no vamos a saber cómo solucionarlos en este tiempo, pero Dios sí sabe. Entonces nosotros, ¿a quién tenemos que acudir? A Él. Porque si acudimos a Él, Él va a traer la respuesta y Él va a tocar a esas personas. O la situación que estemos atravesando. Hay cosas que no podemos, pero tenemos que estar revestidos de Él. Dice que si nosotros hemos recibido a Cristo, estamos revestidos de Él, ya Él está en nosotros. Tenemos que empezar a creerlo. Tenemos que empezar, digamos, a entender con nuestro corazón, con nuestro espíritu, que nosotros tenemos la autoridad de Cristo. Entonces el enemigo no puede engañarte más. ¿Saben cuando el enemigo te engaña? Cuando somos niños espirituales que no entendemos que tenemos la autoridad. Porque si un niño, digamos, no entiende, digamos, la autoridad, cuando uno es grande y sigue sin ese entendimiento de saber que uno tiene autoridad de Cristo, digamos, el enemigo que hace, te perturba, te asusta, te trae pensamientos, dice, mirá cómo está el país, a vos te va a pasar lo mismo, mirá lo que le pasó a esta persona, tiene una enfermedad, esa enfermedad te va a agarrar a vos. Entonces nos llenamos de temores. Pero poder plantarnos, digamos, en la fe y en la madurez, decirle, hasta acá, diablo, hasta acá pensamientos mentirosos, yo estoy revestido de Cristo. Y si está pasando algo, porque nos puede pasar a cualquier persona cristiana, nos puede pasar que está pasando una afección física, una situación fuerte, entregásela en oración al Señor. Y descansá en Él, que Él de alguna forma Él va a obrar. Y acompáñeme conmigo a Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27, cuando lo tienen me dicen amén. Y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermano, ¿viste lo que dice la palabra? Que estamos revestidos, digamos, de Él. Si nosotros fuimos, lo encontramos con Cristo, nos bautizamos, estamos revestidos de Él. Tenemos que poner a prueba el amor de Él, tenemos que poner a prueba la mansedumbre en este tiempo, hermano. ¿Saben que muchas veces uno de los significados de mansedumbre es tolerar debilidades de otros? Uno de los, significados es tener templanza, poder soportar cuando alguien te está agrediendo, verbalmente, y poder plantarte en una mansedumbre y decir, bueno, lo vamos a hablar y dar una blanda respuesta, porque el mundo está violento. Cuando uno grita, el otro grita más fuerte y sabemos cómo terminan las cosas, ¿no? Entonces, la mansedumbre es algo que Cristo quiere que aprendamos de Él. Jesús dijo, venid a mí los que están cargados y trabajados y aprended de mí, que soy manso y humilde. Poder aprenderlo es algo que se aprende, no es algo que solamente viene como un fruto, sino que lo tenemos que aprender a ponerlo por obra. Es un fruto del Espíritu Santo. Poder también estar revestido de la autoridad que Él nos otorgó, estuvimos hablando recién. Y después, revestido y ser competentes y ser capacitados por Dios, ¿para qué? ¿Para qué uno quiere ser capacitado por Dios? ¿Para qué uno quiere estar revestido por Dios? ¿Para que solamente Dios nos bendiga? Digamos, qué contento estoy, Dios solucionó mi problema, tengo mi casa, tengo mi auto. No, hermanos, para que compartamos lo que hemos escuchado, lo que hemos visto con otras personas. Podamos hacerlo en este tiempo y nos vamos a llenar de gozo y de alegría. Y le leo el último versículo, Hechos capítulo 4. Para esto, hermano, nos capacita el Señor. Vas a vencer tus debilidades en este tiempo. Vas a ver cómo Él en vos te da lo que Dios va a producir en vos y en mí. Es el querer como el hacer de su buena voluntad. Él lo produce. A veces, por eso, como le decía al principio, avancemos, y ahí va a venir ese deseo del Señor, ese ferviente amor por hacer su obra. Pero mientras no nos movamos, no va a venir nada. Porque si esperamos solamente a que algo de golpe caiga sobrenatural, ya cayó, ya vino. El Espíritu Santo ya está en nuestros corazones. Él está en nosotros y Él corre como en nuestras vidas como una cisterna de agua, símbolo de la presencia de Dios. No es que tenemos un agua, ¿no? Sino símbolo de que Él, nos va llenando y nos va, renovando, desde dentro para afuera. ¿Cómo viene el cambio? ¿Cómo viene la fuerza de Dios? Viene de dentro, hermano. El Espíritu Santo está en vos. Tenés que creerlo a esto hoy, en esta noche. Y si vos orás en tu casa y lo buscás, Él te va a renovar a vos. Por eso cuando venimos a la iglesia está espectacular porque nosotros nos renovamos juntos, nos fortalecemos y nos capacitamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero estar, renovándote con Dios lo tenés que hacer en tu casa. Lo tenés que hacer en todos los lugares donde vos puedas tener un tiempo de intimidad. Renovate con el Señor y vas a ver que lo que te estamos hablando es la palabra de Dios. Y eso va a pasar. Hechos 4, versículo 18 al 21. Y dice, y llamándolos, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Acá estaban siendo, amenazados los discípulos de Cristo, ¿no? Pero fíjense cómo Dios los capacitó. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, dijo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y ¿qué? Y oído. Si querés compartir, el Evangelio, empezá contando lo que Dios hizo en tu vida. Cómo Jesús te sanó. Que ese Jesús es real, no es un tema de tanta teología explicarlo, sino de poder contar lo que Él hizo. Y que podamos tener nuevos testimonios, hermanos, día a día. Que podamos ver personas quebrantadas, que lo podamos vivir en este tiempo al Evangelio. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios.
Y saben, hermanos, con esto quiero concluir, para no pasarme. ¿Saben una cosa? Que en este tiempo no le pongamos más excusa al Señor, ¿no? Y que si te limita algo, digamos, material, te delimita que quizás todavía tenés que terminar un montón de cosas. Mientras vos vayas sirviendo al Señor, no digo entrar en un activismo ni nada por el estilo, servirle al Señor donde vos estés. Dios va a hacer que tu tiempo te rinda, te va a dar fuerza, te va a dar energía. ¿Cuántas veces luchamos contra el llamado de Dios? ¿Cuántos han luchado alguna vez con el llamado de Dios cuando Dios te llama por una tarea y tenemos tantas cosas por hacer que hasta que cuando te empezás a sentir mal, que no te sentís, digamos, que no estás en la voluntad de Dios, ahí volvemos a Dios y Dios dice, dale, arrancá a trabajar de vuelta. Dios no quiere que estemos desocupados, hermanos. No estés desocupado porque el estar desocupado te va a llevar a mirar a los costados, te va a llevar a mirar los errores de los demás, te va a llevar a culpar a otros, porque el problema es que no estás moviéndote. Estás quieto y algo quieto se echa a perder. Dice que las aguas estancadas se echan a perder. Pero si uno está con el Señor, el Señor te va renovando en el movimiento, entonces podemos dar fruto. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar en esta noche. Gloria a Dios. Que hoy puedan ser muchos escogidos y no tan solo llamados. ¿Amén? Que puedas atender al llamado de Cristo.